En esta novena clase del curso Hacia la Madurez Espiritual, vamos a tocar uno de los temas más importantes en toda la vida cristiana, que es el poder de lo alto en la vida de cada hijo de Dios. En Lucas 24, el versículo 49, el Señor ordena a los discípulos quedarse en Jerusalén hasta recibir este poder espiritual. Escuchemos lo que dice el texto bíblico. He aquí el Señor hablando, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, una promesa de poder espiritual. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. El Señor claramente esperaba que los discípulos desarrollaran una vida espiritual marcadamente diferente de lo que hasta ese momento habían disfrutado. Para poder cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio y llenar la tierra del mensaje del Señor, no lo podían hacer en sus fuerzas. Necesitaban nada menos que una investidura de poder desde lo alto para poder cumplir la tarea encomendada. Empezamos reconociendo que la vida cristiana inicia con el poder del Espíritu Santo dándonos el nuevo nacimiento. Por ser algo interno, muchas veces minimizamos el gran poder necesario para darnos nueva vida espiritual. Tenemos que siempre recordar lo que Cristo hizo cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Qué tremendo poder para tomar un cadáver y darle vida otra vez. Eso es lo que pasa con cada creyente. Éramos cadavéricos espiritualmente y llevó el poder de lo alto darnos vida espiritual. Así empieza la vida cristiana. Luego continúa con el derramamiento continuo del poder de lo alto en el creyente para poder crecer en la santificación y avanzar a la madurez espiritual. En otras palabras, lo que Cristo dijo a los apóstoles lo tenemos que tomar muy personalmente nosotros. Necesitamos este poder de lo alto. ¿Cuál es el peligro, si somos honestos, en la vida de muchos creyentes? Lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3 y el versículo 3. El gran peligro de empezar en el espíritu y terminar en la carne. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3 y el versículo 3. Qué importante es para nosotros recibir esta palabra y este desafío del apóstol Pablo para nosotros. Gálatas 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lamentablemente hay muchos creyentes que viven así, no están andando en el espíritu y eso se nota en varias deficiencias en su vida espiritual. Por eso la exhortación de Pablo en Efesios 5:18 siempre será vigente. No sean llenos de vino, porque eso lleva a la disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Empecemos con este primer punto, la necesidad del poder de lo alto. En Juan 15, el Señor hablando a los apóstoles, les da a entender que nada podemos hacer en la carne nosotros mismos. La carne puede anhelar muchas cosas, proponer muchas cosas, pero es demasiado débil para poder cumplir el trabajo espiritual que Dios quiere de nosotros. Por eso el Señor dice, yo soy la vid, yo tengo
la fuente de la savia que trae vida al árbol. Ustedes son las ramas. Una rama separada del tronco nada puede hacer. Y ustedes, separados de mí, dice el Señor, tampoco podrán hacer nada. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es como tener a Cristo morando en nosotros, cada uno personalmente. Él mora en nosotros, al igual que moró en el Señor Jesús. Y la razón por la cual el Señor insiste en que todos necesitamos el Espíritu Santo es porque tal como Cristo desarrolló su ministerio en el poder de lo alto, Él quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Aunque suene extraño, cada creyente es capaz de hacer exactamente las cosas que Cristo hizo, porque tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Pero claro, a diferencia de Cristo, muchas veces estorbamos la obra del Espíritu Santo en mil y unas maneras. Y ahí está el problema. Ahora, necesitamos el Espíritu Santo para hacer varias cosas que podemos detallar a continuación. En primer lugar, obviamente, para poder controlar la carne, crucificar la carne. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 13, mas si por el Espíritu hacen morir la carne, ustedes vivirán vidas de victoria sobre el pecado. El creyente que trata de crucificar la carne en la carne con esfuerzos humanos va a encontrar que es muy difícil. Necesitamos el Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos, motivándonos, empoderándonos para poder decir no a las tentaciones de la carne. Por eso Santiago habla de el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Cristo en nosotros no quiere que cometamos pecado. Por eso cuando cometemos un pecado nos damos cuenta que nos sentimos mal. El Espíritu Santo en nosotros nos hace sentir mal. Él nos anhela celosamente para la santidad. Y si queremos desarrollar el carácter de Cristo, tener su gozo, su paz, su amor, su paciencia, su bondad, su dominio propio. Necesitamos el Espíritu Santo obrando y manifestándose en nosotros. Él produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y también para participar en el culto cristiano. Es interesante ese versículo en Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo dice, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Si leemos el siguiente versículo 19, vamos a ver que Pablo está pensando en el culto cristiano. Sean llenos del Espíritu Santo para poder cantar salmos e himnos espirituales dando gracias a Dios en el Señor Jesucristo. Cuán diferentes serían nuestros cultos. Cuán diferente sería nuestra experiencia en los cultos si estuviéramos andando en el poder de lo alto. También necesitamos el Espíritu Santo y este poder espiritual para desarrollar toda nuestra vida personal, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el matrimonio. El apóstol Pablo ahí en Efesios 5, habiendo mencionado el papel del Espíritu Santo en el culto cristiano, el apóstol procede a hablar de la vida matrimonial. Una esposa jamás se podrá someterse al esposo sin el Espíritu Santo. El esposo jamás podrá amar a la esposa como debe amarla sin el Espíritu Santo. Los padres no vamos a criar bien a los hijos
sin el Espíritu Santo. Y los hijos no se relacionarán bien con los padres sin el Espíritu Santo. En el trabajo es igual. Sin el Espíritu Santo, un cristiano trabajador no va a rendir bien. Y un jefe cristiano sin el Espíritu Santo tendrá muchas limitaciones. Hermanos, se empiezan a dar cuenta cuán fundamental es este poder de lo alto para cada área de nuestras vidas. En Hechos 1, el versículo 8, el Señor Jesús prometió: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Poder para qué? Para testificar. Serán mis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Pero necesitan el poder espiritual. Y para servir al Señor eficazmente en nuestras congregaciones, usando los dones espirituales que nos ha dado, también es imprescindible el Espíritu Santo, como Pablo aclara en 1 Corintios 12, del versículo 4 al versículo 18. Hermanos, espero que quede claro. Lo que más falta hace en nuestras vidas cristianas es el poder del Espíritu Santo. Yo sé que como creyentes tenemos muchos anhelos y muchos deseos. También nos proponemos muchas cosas. Lo triste es que hay tan pocos creyentes que honesta y sinceramente están buscando el poder de lo alto. Esta es la gran necesidad de la iglesia el siglo XXI. Ahora, se preguntarán, ¿pero cómo recibimos este poder de lo alto? Bueno, primero recordemos que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento del nuevo nacimiento. El Señor Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ese momento en que reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en Cristo para la salvación, en ese momento del nuevo nacimiento empezamos a sentir y experimentar este poder de lo alto. Pero tengamos cuidado. Es fácil quizá engañarse. En Hechos 19 leemos ese relato tan interesante cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso Pablo encontró personas que Lucas llama discípulos de Juan, personas que habían creído el mensaje de Juan, de un Mesías que iba a venir. Y Pablo toma contacto con ellos. Parece que inicialmente Pablo pensaba que serían creyentes, pero al pasar tiempo con ellos, el apóstol Pablo se da cuenta, hay una serie de deficiencia en estas personas. Por eso la pregunta que él plantea en Hechos 19, versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Estaba preguntando, ¿han nacido de nuevo? ¿Han experimentado el poder de lo alto transformándolos para empezar la vida cristiana? Y la verdad es que dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. O sea, no eran convertidos. Y Pablo les predica el Evangelio. Se convierten, reciben el poder de lo alto. Y ahí empieza la iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Temo que en nuestras congregaciones podrían haber muchos discípulos de X pastor, muchos discípulos de X evangelista, que cuando ese pastor predicó o ese evangelista evangelizó, ellos creyeron su mensaje, decidían que querían seguir ese pastor evangelista, pero sus vidas no muestran
un profundo cambio. Todos tenemos que examinarnos muy bien, con mucha honestidad, y preguntarnos, ¿realmente he experimentado una resurrección espiritual? ¿Soy una persona totalmente diferente de la que nació en este mundo en pecado? Porque qué peligroso es engañarnos. Y estamos queriendo vivir la vida cristiana y nunca hemos nacido de nuevo todavía. Este pasaje nos advierte de ese gran peligro. Una vez que hemos nacido de lo alto, ahora tenemos la responsabilidad de vivir en la llenura del Espíritu Santo. Es la única manera de madurar espiritualmente. Escuchen bien, nadie madura espiritualmente por años que tiene en la iglesia. Por eso a veces vemos algún hermano o hermana tiene 10 años en la vida cristiana y su vida no muestra casi ningún cambio. Y hay un joven que llega, es convertido y dentro de 2 o 3 años ya superó el otro que estuvo 10 años en la iglesia. Y esa persona con 10 años en la iglesia no hace nada, no va al tiempo de oración, va los domingos nomás, nos saluda, da la impresión de ser evangélico, pero nada hace en la iglesia. Y ese creyente joven, 2 años quizá, convertido, ahí están los ministerios, ahí está sirviendo al Señor, ahí está leyendo la Biblia, orando, participando en los cultos, activo sirviendo al Señor. Qué tremenda diferencia es el nuevo nacimiento espiritual. La madurez viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero para dar unos detalles más, si queremos recibir este poder de lo alto, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, pedirle con fe y perseverar en esa petición, esperando que Dios conteste nuestra oración. Miren en Lucas el capítulo 11 y el versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor Jesús aquí? Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que no vamos a pedirle al Espíritu Santo, no vamos a pedirle al Señor Jesús, tenemos que pedirle a Dios el Padre. Y la promesa está hecha. El Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden a Él con fe, confiando en Él. Pero además de orar y pedir, tenemos que mantener una comunión íntima con el Señor, dejando que su vida fluya en nosotros. Esa comunión íntima empieza cada día con leer la Biblia y orar. No leer la Biblia en forma rutinaria, mecánicamente, orar palabras al aire. Es leer la Biblia para escuchar la voz del Señor. Es orar en la presencia del Señor. Eso tenemos que hacer todos los días. Y además de eso, los domingos en la iglesia, otros tiempos de culto, de compañerismo, tenemos que trabajar una comunión íntima con el Señor, dejar que su vida fluya a través de nosotros. La obediencia es también muy importante. Cristo nos exhorta a obedecerle, porque nunca vamos a permanecer en Cristo si estamos viviendo vidas de desobediencia. En Efesios 4, versículo 30, el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Le entristecemos cuando desobedecemos al Señor o desobedecemos a Dios el Padre.
Y cuando el Espíritu Santo se siente triste en nosotros, Él no se va a manifestar con su poder, ¿no es cierto? Y por eso el creyente desobediente no experimenta el poder de lo alto. Hay que dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, dejando que Él controle más y más cada área de nuestras vidas, porque de eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, pero tantas veces cerramos áreas de nuestras vidas y no dejamos que el Espíritu Santo, por decirlo así, fluya y llene esa área de nuestras vidas. Puede ser nuestro uso de dinero, nuestro uso de tiempo libre, las amistades y lo que hacemos con las amistades. Tantas áreas de nuestras vidas tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle. Esa es la manera de andar en el Espíritu. Y tenemos que dejarnos guiar por Él. El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice que debemos andar en el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que estar alerta a esa voz del Espíritu Santo hablándonos. Y cuando escuchamos su voz, hay que acatar su voz. No poner pretextos o hacernos los oídos sordos. Nunca vamos a tener poder de lo alto hasta que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha confusión acerca de la manifestación de este poder de lo alto. Hay personas que enfatizan ciertas cosas que en el mejor de los casos son totalmente secundarios. En el peor de los casos son un total engaño. Cosas como las caídas, la risa santa, el temblar al Espíritu Santo. No niego que de vez en cuando el Espíritu Santo, por ser el poderoso Dios, puede impactarnos en esa manera, de vez en cuando, pero la Biblia nunca lo menciona. Más bien, la Biblia señala claramente otras manifestaciones indudables de la presencia y el poder de lo alto. ¿Cuáles son estas evidencias bíblicas de la manifestación del poder de lo alto? Primera evidencia, una vida de victoria sobre el pecado. Si quieren leer detalles, vayan a Romanos capítulo 8. Romanos 8 es un capítulo que tiene que ver con la vida del creyente en el Espíritu. Y un tema importante en ese capítulo es la victoria sobre el pecado. Y Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús cuando andamos en el Espíritu. Una segunda manifestación del poder de lo alto es semejanza a Cristo. Ser cada vez más agradables como persona, más semejantes al Señor Jesús. Pablo dice esto en 2 Corintios 3, versículo 18. Tenemos que mirar como con una cara descubierta en este espejo que es las Escrituras. Y vamos a ver el retrato de Cristo ahí. Y Pablo dice, vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de ese retrato por el Espíritu Santo. Qué lindo conocer un creyente que tiene cierta madurez espiritual, lleno del Espíritu Santo. Qué agradable es como persona. Con qué facilidad podemos hablar con esa persona del Señor, cosas espirituales. Es una persona bondadosa, paciente, tratable, como Cristo es. Nos falta todo, ¿no es cierto? Pero este es el camino. Esta es la manifestación de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. También una vida diaria marcada por gozo y paz
y amor, bondad, dominio propio. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos, el capítulo 14 y el versículo 17. Un hermoso versículo, muy práctico de la vida cristiana. Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas secundarias, si puedes o no comer ciertas cosas, no, no se trata de eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la vida de poder de lo alto, una vida marcada por gozo, paz, dominio propio. Otra manifestación del Espíritu Santo es la presencia del Señor en nuestras vidas, esparciendo lo que Pablo llama la fragancia del conocimiento del Señor donde quiere que vayamos. En 2 Corintios 1, versículo 14 y 15, Pablo dice, Dios nos lleva siempre en triunfo y donde quiere que vayamos, va esparciendo la fragancia de Cristo a través de nosotros. Qué hermoso cuadro, ¿no es cierto? Pablo está hablando de la entrada triunfal en Roma de un general con todos aquellos prisioneros de guerra. Y Pablo dice, Cristo es como ese general y nosotros somos como los prisioneros de guerra. Y en esa entrada triunfal llevaban incienso y el incienso llenaba todas las calles de Roma. Y Pablo dice, así debe ser la iglesia, para que cuando un inconverso entre a nuestras congregaciones, sin darse cuenta, percibe algo diferente en este ambiente. Hay una alegría, hay un gozo, hay un buen trato en los hermanos que no han visto en otro lugar. Ese es el Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Otra manifestación del poder de lo alto es un ministerio cada vez más eficaz en la iglesia, bendiciendo la vida de las personas que nos rodean. ¿Se acuerdan Hechos 2, versículo 14? El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta a predicar y 3,000 se convierten. El siguiente capítulo, Pedro y Juan, entrando al templo, ven un hombre cojo. Lo sanan al instante. En capítulo 4, son perseguidos. Vuelven a la iglesia y claman al Señor que les dé poder para testificar. Y leemos en Hechos 4:31 en adelante, el poder del Espíritu Santo se manifestó, fueron todos llenos otra vez del Espíritu Santo. Y los versículos 32 en adelante, la tremenda vida de esa iglesia en el poder de lo alto. Con razón, transformaron Jerusalén. Nuestras ciudades también serían transformadas si como iglesia viviéramos lo que la iglesia primitiva vivía. Tendríamos un testimonio cada vez más impactante delante de los incrédulos. En Hechos 6, del 8 al 10, leemos el testimonio de Esteban, un diácono, una persona que en la iglesia simplemente servía a las mesas a las viudas. Pero un hombre lleno del poder de lo alto. Y él empieza a testificar en Jerusalén. Dios lo usa para hacer milagros. Y al final hay una confrontación con los judíos. Y Esteban predica con poder de lo alto y no podían vencerle en la conversación. Otra manifestación del poder de lo alto. Y finalmente un crecimiento espiritual notable, como la del apóstol Pablo, que en poco tiempo ya estaba listo para ser un misionero y sale para viajar, predicando el evangelio, fundando iglesia por todos lados. Qué tremenda madurez espiritual Pablo alcanzó en poco tiempo, porque el Espíritu Santo se manifestaba en él. Y hermanos,
¿Cuánta falta hace en nuestras iglesias? Mayor madurez espiritual. Todos podríamos ser mucho más maduros de lo que somos, pero tenemos que tomar este tema muy en serio. ¿Estamos buscando este poder de lo alto? ¿Sentimos la necesidad de ese poder? ¿Estamos pidiendo a Dios que haga algo nuevo en nuestras vidas? ¿Estamos orando y pasando tiempo con el Señor, anhelando más y más de este poder espiritual? Hermanos, todos, yo más, todos necesitamos este espíritu, porque el mundo hoy en día va de mal en peor y el Señor necesita una iglesia llena de poder de lo alto. Hermanos, aquí está el gran desafío, ¿no es cierto? Tenemos que dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Todos nosotros todavía tenemos demasiado de nuestro propio temperamento y carácter que no ha sido dominado todavía por el poder de lo alto, y eso afecta mi vida cristiana y afecta mi testimonio cristiano. Una forma de animarnos es leer las biografías de grandes siervos de Dios, misioneros, pastores, que Dios ha usado en forma muy notable. Leamos sus vidas. Preguntémonos en qué manera Dios se manifestó en ellos, cómo empezó, qué hicieron para buscar este poder de lo alto, el poder de lo alto, cómo se manifestó en ellos. Y si leemos esas biografías, seguramente Dios pondrá en nuestros corazones hambre y sed de tener esa misma experiencia. Así que, hermanos, les dejo esto para estar orando cada uno con el Señor. Necesitamos avanzar a la madurez espiritual. El poder de lo alto va a ser imprescindible en nuestro crecimiento espiritual. Padre Celestial, hemos repasado la enseñanza bíblica de este tema, pero Padre, no queremos quedar como teóricos. Anhelamos, Señor, que nuestra experiencia en la práctica, algo de lo que hemos escuchado ahora, podamos vivirlo. La iglesia lo necesita. Nosotros cada uno lo necesitamos. La gente que nos rodea necesita que seamos más como Cristo. Padre, pedimos que tu Espíritu nos ayude a sentir el impacto de esta enseñanza. Y Padre, que podamos buscar de todo corazón esta llenura del poder de lo alto. Escúchanos, te pedimos, Padre, y cumple tu promesa de dar de tu Espíritu a aquellos que se te lo piden de todo corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos.